«1984» de George Orwell. Tercera parte. Capítulo 2. Estaba en una especie de camilla, colocada a bastante altura del suelo, y debían de haberle maniatado porque no podía moverse. Sobre su cara caía una luz que parecía más intensa de lo habitual. O'Brien se hallaba de pie a su lado, mirándolo fijamente. Al otro lado había un hombre con una bata blanca y una jeringa hipodérmica. Incluso después de abrir los ojos, tardó en comprender dónde se encontraba. Tuvo la impresión de salir a la superficie desde un mundo distinto, una especie de mundo subacuático que hubiera muy por debajo. Ignoraba cuánto tiempo llevaba allí. Desde el momento de su detención, no había vuelto a ver la oscuridad ni la luz del día. Además, sus recuerdos no eran continuos. Había habido veces en que la conciencia, incluso esa que uno tiene en sueños, había cesado por completo, y luego había vuelto a empezar tras un espacio en blanco. Pero era imposible saber si esos intervalos habían durado días, semanas o solo segundos. La pesadilla había empezado con aquel primer golpe del codo. Luego comprendería que todo lo que había venido a continuación no era más que un interrogatorio rutinario y preliminar al que sometían a casi todos los detenidos. Había una larga serie de crímenes, espionaje, sabotaje y otras cosas por el estilo, que se daba por sentado que debía confesar todo el mundo. La confesión era una formalidad, pero la tortura era real. No recordaba cuántas veces le habían golpeado, ni cuánto habían durado las palizas. Siempre había habido 5 o 6 hombres de uniforme pegándole al mismo tiempo, unas veces con los puños, otras con porras, otras con barras de acero y otras con las botas. En ocasiones se había tirado al suelo con la despreocupación de un animal y se había retorcido en un infinito e inútil esfuerzo por esquivar las patadas que sólo había servido para que le golpearan aún más, en las costillas, en el estómago, en los codos, en las espinillas, en la entrepierna, en los testículos. Había veces en que había durado tanto tiempo que lo que le había parecido cruel, perverso e imperdonable no era que los guardias siguieran golpeándole, sino no haber llegado a perder la conciencia. Otras había perdido de tal manera el dominio de sí mismo que se había puesto a gritar pidiendo clemencia antes incluso de que empezara la paliza. Le había bastado con ver un puño cerrado y a punto de pegarle para confesar toda suerte de crímenes, reales e imaginarios. En otros momentos había decidido no confesar nada, y habían tenido que sacarle cada palabra entre boqueadas de dolor. En otros había optado por una especie de término medio,
y se había dicho: confesaré, pero aún no. Esperaré a que el dolor sea insoportable. 3 patadas más. 2, y les diré lo que quieren saber. A veces le habían golpeado hasta que apenas se tenía en pie, y luego lo habían dejado unas horas tirado como un saco de patatas en el suelo de piedra de una celda, hasta que habían vuelto a sacarlo para reanudar la paliza. También había habido periodos de recuperación más largos, aunque apenas los recordaba, porque los había pasado dormido o aturdido. Recordaba una celda con un camastro, una especie de estante que salía de la pared, y un lavabo metálico, y sopa caliente, pan y a veces café. Recordaba a un hosco barbero que había llegado para afeitarle la cara y cortarle el pelo, y a hombres fríos y profesionales con bata blanca que le habían tomado el pulso, habían comprobado sus reflejos, le habían levantado los párpados, le habían examinado en busca de huesos rotos, y le habían clavado agujas en el brazo para hacerle dormir. Luego, las palizas se habían vuelto menos frecuentes, y se habían convertido solo en una amenaza, el horror al que podían volver a enviarle si no daba las respuestas debidas. Los interrogadores ya no habían sido matones de uniforme negro, sino intelectuales del partido, hombrecillos corpulentos de movimientos rápidos y gafas relucientes, que lo acosaban a preguntas durante periodos que habían durado, o eso pensaba él, porque no había modo de estar seguro, entre 10 y 12 horas seguidas. Dichos interrogadores se habían asegurado de que sufriera un dolor leve y constante, aunque ese no era su único recurso. Le habían abofeteado, retorcido las orejas, tirado del pelo y obligado a sostenerse sobre una sola pierna. No le habían dado permiso para orinar y le habían deslumbrado con luces muy potentes hasta hacerle llorar a lágrima viva. Sin embargo, su verdadero objetivo era humillarle y destruir su capacidad de argumentación y razonamiento. Su verdadera arma había sido el implacable interrogatorio que había durado y durado, hora tras hora, y en el que le habían tendido trampas. Habían tergiversado todo lo que decía, y le habían acusado a cada paso de mentir y contradecirse, hasta que se echaba a llorar no solo de agotamiento nervioso, sino de vergüenza, en ocasiones hasta una docena de veces por sesión. La mayor parte del tiempo le habían insultado y amenazado con volver a entregarlo a los guardias cada vez que dudaba, aunque fuese por un instante. Otras veces habían cambiado de registro y le habían llamado camarada. Habían apelado a él en nombre del Zossing y el hermano mayor, y le habían preguntado en tono compasivo si no le quedaba lealtad suficiente al partido para querer reparar el daño que había causado. Después de horas de interrogatorio, con los nervios destrozados, bastaba con esa pregunta para reducirle a lágrimas y lloriqueos. Los reproches habían acabado hundiéndole más que las botas y los puños de los guardias. Se había convertido en una boca que denunciaba y una mano que firmaba todo lo que le pedían. Su única preocupación había sido averiguar qué era lo que querían que confesara, para confesarlo enseguida y que no volviesen a empezar las amenazas. Había confesado haber asesinado a prominentes miembros del partido, distribuido panfletos sediciosos, malversado fondos públicos, traficado con secretos militares y cometido sabotajes de toda índole. Había confesado ser un espía a sueldo del gobierno de Asia desde 1968. Había confesado ser religioso, un admirador del capitalismo y un pervertido sexual.
Había confesado haber asesinado a su mujer, aunque sabía, y quienes le interrogaban también debían de saberlo, que su mujer seguía viva. Había confesado haber mantenido contactos personales con Goldstein durante años y haber sido miembro de una organización secreta que había incluido a casi todos sus conocidos. Lo más fácil era confesarlo todo e implicar a todo el mundo. Además, en parte era verdad. Era cierto que había sido un enemigo del partido, y que para éste no había diferencia entre el pensamiento y los hechos. También tenía recuerdos de otro tipo, que pasaban por su imaginación de manera inconexa, como fotografías rodeadas de oscuridad. Se hallaba en una celda que tanto podía haber estado a oscuras como iluminada, porque solo veía un par de ojos. Cerca se oía el tic-tac lento y regular de algún tipo de instrumento. Los ojos se volvían más grandes y luminosos. De pronto, salía flotando de su asiento y se sumergía en los ojos que acababan devorándolo. Estaba atado a una silla rodeado de indicadores, bajo una luz cegadora. Un hombre con bata blanca estaba leyendo los indicadores. Fuera se oían las pisadas de unas botas. La puerta se abría de golpe. El oficial de rostro serio entraba seguido de 2 guardias. Habitación 101, decía el oficial. El de la bata blanca ni siquiera se daba la vuelta. Tampoco se molestaba en mirar a Winston. Seguía leyendo los indicadores como si tal cosa. Caía rodando por un enorme pasillo de 1 kilómetro de anchura, inundado de luz dorada y deslumbrante. Se reía a carcajadas y chillaba confesiones a voz en grito. Lo confesaba todo, incluso lo que había logrado callarse bajo tortura. Relataba la historia de su vida a un público que ya la conocía. Con él estaban los guardias, los demás interrogadores, los hombres de la bata blanca, O'Brien, Julia y el señor Charrington. Todos rodaban juntos por el pasillo, entre risas y carcajadas. Había escapado de algo que le esperaba en el futuro y que no había llegado a ocurrir. Todo iba bien. No había más dolor. Había expuesto hasta los últimos detalles de su vida y habían sido comprendidos y perdonados. Se incorporó en la cama de campaña con la certidumbre de haber oído la voz de O'Brien. A lo largo del interrogatorio no lo había visto nunca, pero había tenido la sensación de que estaba a su lado. Era O'Brien quien lo dirigía todo. Había sido él quien le había echado encima a los guardias y quien había impedido que lo mataran. Él había decidido cuándo debía aullar de dolor, cuándo debía descansar, cuándo había que alimentarle, cuándo necesitaba dormir y cuándo había que inyectarle drogas en el brazo. Él hacía las preguntas y sugería las respuestas. Él había sido el torturador, el protector, el inquisidor y el amigo. En determinado momento, Winston no recordaba si durante el sueño inducido por las drogas, el sueño normal o en un instante de lucidez, una voz le había susurrado al oído: «Tranquilo, Winston. Yo cuidaré de ti. Llevo 7 años vigilándote. Ahora ha llegado el momento decisivo. Te salvaré y haré que seas perfecto». No estaba seguro de que hubiese sido la voz de O'Brien, pero sí la misma que le había dicho: «Nos encontraremos donde no hay oscuridad». En aquel otro sueño, hacía 7 años. No recordaba cuándo había concluido el interrogatorio. Se produjo un periodo de oscuridad
y luego la celda o la habitación en la que se encontraba en ese momento se había ido materializando poco a poco en torno a él. Estaba casi de espaldas y no podía moverse. Su cuerpo estaba sujeto por todas partes. Incluso le habían atado de algún modo la nuca. O'Brien le miraba serio y un poco triste. Su rostro, visto desde abajo, parecía tosco y fatigado, con bolsas debajo de los ojos y arrugas de cansancio de la nariz a la barbilla. Era mayor de lo que había pensado Winston. Tal vez rondara los 48 o 50 años. Apoyaba la mano en una palanca con un indicador y unos números. Te advertí que si alguna vez volvíamos a vernos, sería aquí, dijo O'Brien. Sí, respondió Winston. Sin más aviso que un leve movimiento de la mano de O'Brien, una oleada de dolor inundó su cuerpo. Era un dolor aterrador, porque no veía lo que estaba ocurriendo, y le daba la sensación de que le estaban produciendo alguna herida mortal. Ignoraba si estaba sucediendo en realidad o si era un efecto inducido eléctricamente, pero su cuerpo estaba perdiendo la forma y se le estaban desconyuntando poco a poco las articulaciones. El dolor le había perlado la frente de sudor, pero lo peor era el miedo a que se le quebrara la espina dorsal. Apretó los dientes y respiró con fuerza por la nariz en un esfuerzo por seguir callado todo el tiempo posible. «Te asusta», dijo O'Brien, observando su rostro, «que en cualquier momento se te rompa algo. Sobre todo temes que sea la espina dorsal. Imaginas con total claridad las vértebras quebrándose y el líquido raquídeo saliendo de ellas, ¿verdad, Winston?» Winston no respondió. O'Brien bajó la palanca del indicador. La ola de dolor cesó tan deprisa como había empezado. «Eso han sido 40», dijo O'Brien. «Ya ves que los números del indicador llegan a 100. Tendrás presente, durante nuestra conversación, que en cualquier momento puedo infligirte tanto dolor como quiera. Si me mientes, si intentas confundirme de cualquier modo, o incluso si disminuye tu nivel normal de inteligencia, gritarás de dolor al instante. ¿Lo has entendido?» «Sí», dijo Winston. Los modales de O'Brien se volvieron menos severos. Volvió a colocarse las gafas pensativo y dio 1 o 2 pasos arriba y abajo. Su voz sonaba amable y paciente. Parecía un médico, un profesor o incluso un cura, más deseoso de convencer que de castigar. «Me estoy tomando muchas molestias contigo, Winston», dijo, «porque creo que lo mereces. Sabes muy bien lo que te ocurre. Lo has sabido durante años, pero te has rebelado siempre contra esa idea. Padeces una enfermedad mental. Tienes fallos de memoria. Eres incapaz de recordar lo sucedido en realidad y te convences de otras cosas que no han sucedido. Por suerte, tiene cura. Si hasta ahora no te has curado, es porque no has querido. Era necesario un esfuerzo de la voluntad que no estabas dispuesto a hacer. Incluso ahora, sé que te aferras a tu enfermedad con el convencimiento de que es una virtud. Veamos un ejemplo. ¿Con qué potencia está en guerra Oceanía en este momento? Cuando me detuvieron, estaba en guerra con Asia. Con Asia. Bien. Y siempre ha sido así, ¿no? Winston contuvo el aliento. Abrió la boca para hablar y no dijo nada. No podía apartar la vista del indicador. La verdad. Por favor, Winston. Tu verdad. Di lo que crees recordar.
Recuerdo que una semana antes de que me detuvieran, no estábamos en guerra con Asia, sino que eran nuestros aliados. La guerra era contra Eurasia y duraba ya 4 años. Y antes, O'Brien le interrumpió con un gesto. Otro ejemplo, dijo. Hace unos años sufriste una alucinación grave. Creíste que 3 antiguos miembros del partido, llamados Jones, Aronson y Rutherford, que habían sido ejecutados por traición y sabotaje después de una confesión completa, no eran culpables de los crímenes de los que se les acusaba. Creíste haber visto pruebas irrefutables que demostraban que su confesión era falsa. Sufriste una alucinación respecto a cierta fotografía. Te convenciste de haberla tenido en la mano. Era una fotografía como esta. Entre los dedos de O'Brien había aparecido un recorte de periódico. Estuvo unos 5 segundos dentro del ángulo de visión de Winston. Era una fotografía, y no cabía duda de cuál se trataba. Era la fotografía, una copia de la instantánea que retrataba a Jones, a Aronson y Rutherford en la reunión del partido en Nueva York, que había caído por casualidad en sus manos 11 años antes y que había destruido enseguida. Ahora no la había vislumbrado más que un instante antes de volver a perderla de vista. Pero la había visto. No había ninguna duda. Hizo un esfuerzo agónico y desesperado por soltarse. Era imposible moverse un centímetro. Por un segundo había olvidado incluso el indicador. Lo único que quería era tener la fotografía entre los dedos, o al menos verla. «¡Existe!», gritó. «No», respondió O'Brien. Fue al otro lado de la habitación. En la pared había un agujero de memoria. O'Brien levantó la rejilla. La corriente de aire arrastró la frágil tira de papel antes de que pudiera verla y la fotografía se deshizo en una fugaz llamarada. O'Brien se apartó de la pared. «Cenizas», dijo. «Ni siquiera cenizas identificables. Polvo. No existe. No ha existido nunca». «Sí, claro que existe. Existe en la memoria. Yo la recuerdo. Y tú también». «Yo no», dijo O'Brien. A Winston se le encogió el corazón. Eso era doble piensa. Le embargó un absoluto desamparo. Si pudiera haber estado seguro de que O'Brien mentía, no le habría importado. Pero era muy posible que O'Brien hubiese olvidado de verdad que había visto la fotografía. Y en ese caso, también habría olvidado que hubiese negado recordarlo. ¿Cómo estar seguro de que no era más que un truco? Tal vez pudiera producirse de verdad esa delirante dislocación mental. Eso era lo que más le desanimaba. O'Brien le miraba con gesto inquisitivo. Parecía más que nunca un maestro esforzándose por devolver al buen camino a un niño prometedor, pero descarriado. Hay una consigna del partido a propósito del control del pasado, dijo. Repítela, si no te importa. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado, recitó obediente Winston. Quien controla el presente, controla el pasado, dijo O'Brien, asintiendo despacio con aprobación. ¿Y de verdad crees, Winston, que el pasado tiene existencia real? Una vez más, Winston volvió a tener una sensación de desamparo. Sus ojos miraron el indicador. No solo no sabía si la respuesta que le salvaría del dolor sería un sí
o un no, sino en cuál de las dos creía en realidad. O'Brien esbozó una vaga sonrisa. No eres metafísico, Winston. Hasta este momento no te habías parado a pensar en qué se entiende por existencia. Te lo preguntaré de manera más clara. ¿Tiene el pasado existencia concreta en el espacio? ¿Hay algún sitio, un mundo de objetos sólidos, donde el pasado esté sucediendo todavía? No. Entonces, ¿dónde existe el pasado? Si es que existe. En los archivos. Está escrito. En los archivos. ¿Y? En la mente. En la memoria de la gente. En la memoria. Muy bien. Nosotros, el partido, controlamos todos los archivos y la memoria de todo el mundo. Por tanto, puede decirse que controlamos el pasado. ¿No es así? Pero, ¿cómo vais a impedir que la gente recuerde las cosas? Gritó Winston, que había vuelto a olvidar el indicador por un instante. La memoria es involuntaria. Está fuera de uno mismo. ¿Cómo vais a controlar la memoria? No habéis controlado la mía. O'Brien volvió a ponerse serio. Puso la mano en la palanca del indicador. Al contrario, dijo, eres tú quien no la ha controlado. Por eso estás aquí, porque careces de humildad y no sabes dominarte. No has querido aceptar que el precio de la cordura es la sumisión. Has preferido ser un loco, una minoría de uno solo. Solo la mente disciplinada puede ver la realidad. Winston, ¿tú crees que la realidad es algo objetivo, externo, que existe por derecho propio? También crees que la naturaleza de la realidad es evidente por sí misma. Cuando te engañas y crees que has visto algo, das por sentado que todo el mundo lo ve. Pero te aseguro, Winston, que la realidad no es externa. La realidad existe solo en la imaginación. Aunque no en la imaginación individual, que es falible y perecedera, sino en la del partido, que es colectiva e inmortal. Lo que el partido diga que es cierto, es cierto. Es imposible ver la realidad si no es a través de los ojos del partido. Eso es lo que tienes que volver a aprender, Winston. Pero hace falta un acto de autodestrucción, un esfuerzo de la voluntad. Debes humillarte antes de volver a estar de acuerdo, antes de volver a estar cuerdo. Hizo una pausa, como para dejar que sus palabras calaran más hondo. ¿Recuerdas haber escrito en tu diario: la libertad consiste en poder decir que 2 y 2 son 4? Sí, admitió Winston. O'Brien alzó la mano izquierda, con el dorso hacia Winston, el pulgar oculto y los 4 dedos extendidos. ¿Cuántos dedos hay aquí, Winston? 4. Y si el partido dijera que no son 4, sino 5, ¿cuántos habría? 4. La palabra concluyó en una boqueada de dolor. La aguja del indicador había subido a 55. El cuerpo de Winston se había cubierto de sudor. El aire le desgarraba los pulmones al tomar aliento, y salía en profundos gemidos que no podía contener por más que apretara los dientes. O'Brien le observó con los dedos aún extendidos. Bajó la palanca. En esta ocasión, el dolor solo disminuyó un poco. ¿Cuántos dedos, Winston? 4. La aguja subió a 60. ¿Cuántos dedos, Winston? 4. ¡4! ¿Qué quieres que diga? 4. La aguja debía de haber vuelto a subir, pero Winston no la miró.
el rostro tosco y serio, y los 4 dedos extendidos llenaban su campo de visión. Los dedos se alzaban como enormes pilares borrosos que daban la impresión de vibrar, pero seguían siendo 4. ¡4! ¡Para! ¿Cómo puedes seguir? ¡4! ¿Cuántos dedos, Winston? 5. No, Winston, así no vale. Estás mintiendo. Sigues creyendo que hay 4. ¿Cuántos dedos, por favor? 4. 5. 4. Los que tú quieras. Pero para ya. Pon fin a este dolor. De pronto, estaba sentado con el brazo de O'Brien en torno a sus hombros. Tal vez hubiese perdido la conciencia unos segundos. Las ligaduras que lo sujetaban daban la impresión de haberse aflojado. Tenía mucho frío. Temblaba de forma incontrolable. Le castañeteaban los dientes y las lágrimas corrían por sus mejillas. Por un instante se abrazó a O'Brien como un bebé, reconfortado por el fuerte brazo que tenía sobre los hombros. Le daba la sensación de que O'Brien era su protector, de que el dolor llegaba de fuera, de alguna otra parte, y de que O'Brien le salvaría. Aprendes despacio, Winston, dijo con amabilidad O'Brien. ¿Y qué quieres que haga? Balbució. ¿Cómo quieres que no vea lo que tengo delante de la cara? 2 y 2 son 4. A veces, Winston. En ocasiones son 5. O las 2 cosas al mismo tiempo. Tienes que esforzarte más. No es fácil recobrar la cordura. Volvió a tumbar a Winston en la camilla. Las ligaduras volvieron a apretarse, pero el dolor había cesado y había dejado de temblar, aunque aún estaba débil y seguía teniendo frío. O'Brien hizo un gesto con la cabeza al hombre de la bata blanca, que no se había movido en todo ese rato. El hombre se agachó y le miró de cerca a los ojos. Le tomó el pulso, le puso la oreja en el pecho, dio unos golpecitos aquí y allá, y luego miró a O'Brien y asintió con la cabeza. Otra vez, dijo O'Brien. El dolor fluyó en el cuerpo de Winston. La aguja debía de marcar 70 o 75. Esta vez había cerrado los ojos. Sabía que los dedos aún estaban allí y que seguían siendo 4. Lo único que le importaba era seguir con vida hasta que pasara aquel espasmo. Ignoraba si estaba llorando o no. El dolor volvió a disminuir. Abrió los ojos. O'Brien había bajado la palanca. ¿Cuántos dedos, Winston? 4. Creo que hay 4. Vería 5 si pudiera. Me esfuerzo por ver 5. ¿Qué prefieres? ¿Convencerme de que ves 5 o verlos de verdad? Verlos de verdad. Otra vez, dijo O'Brien. Puede que la aguja llegara a 80 o 90. Winston solo pudo recordar de manera intermitente por qué sufría aquel dolor. Detrás de los párpados apretados, un bosque de dedos parecía moverse en una especie de baile, entrelazándose, desapareciendo unos detrás de otros y volviendo a aparecer. Estaba intentando contarlos, aunque no recordaba por qué. Solo sabía que era imposible debido a la misteriosa identidad entre el 5 y el 4. El dolor disminuyó otra vez. Cuando abrió los ojos, descubrió que seguía viendo lo mismo.
un montón de dedos, como árboles que iban y venían, cruzándose una y otra vez en todas las direcciones. Volvió a cerrar los ojos. ¿Cuántos dedos tengo extendidos, Winston? No lo sé. No lo sé. Si vuelves a hacer eso me matarás. 4, 5, 6. La verdad es que no lo sé. Mejor, dijo O'Brien. Una aguja se deslizó en el brazo de Winston. Instantes después, un calor maravilloso y curativo inundó todo su cuerpo. Casi había olvidado el dolor. Abrió los ojos y miró agradecido a O'Brien. Al ver el rostro tosco y surcado de arrugas, tan feo e inteligente, el corazón le dio un vuelco. Si hubiese podido moverse, habría alargado la mano para ponerla sobre el brazo de O'Brien. Nunca le había apreciado tanto como en ese momento, y no solo porque hubiese puesto fin a su dolor. La antigua sensación de que en el fondo era indiferente que O'Brien fuese un amigo o un enemigo había vuelto a dominarlo. O'Brien era alguien con quien se podía hablar. Puede que uno no deseara tanto que le quisieran como que le entendiesen. O'Brien le había torturado casi hasta hacerle enloquecer, y estaba seguro de que no tardaría en matarle. Daba igual. En cierto sentido, su intimidad iba más allá de la amistad. De un modo u otro, aunque no llegaran a decírselo, había un lugar en el que podían encontrarse y hablar. O'Brien le estaba mirando con una expresión que daba a entender que era de la misma opinión. Le habló en un tono distendido e informal. ¿Sabes dónde te encuentras, Winston? Preguntó. No, aunque lo imagino. En el Ministerio del Amor. ¿Sabes cuánto tiempo llevas aquí? No. Días. Semanas. Meses. Creo que meses. ¿Y por qué crees que traemos a la gente aquí? Para hacerles confesar. No. Esa no es la razón. Prueba otra vez. Para castigarlos. ¡No! Exclamó O'Brien. Su voz había cambiado extraordinariamente, y su rostro se había puesto de pronto serio y animado al mismo tiempo. No, no es solo para haceros confesar ni para castigaros. ¿Quieres que te lo diga? Para curaros, para que recuperéis la cordura. ¿Entiendes que de aquí no sale nadie sin curarse? No nos interesan los estúpidos crímenes que podíais haber cometido. Al partido no le interesan los actos manifiestos. Lo único que nos preocupa es el pensamiento. No nos limitamos a destruir a nuestros enemigos, sino que los cambiamos. ¿Entiendes a lo que me refiero? Se había inclinado hacia Winston. Visto de cerca y desde abajo, su rostro parecía enorme y horriblemente feo. Además, estaba dominado por una especie de exaltación, una intensidad demencial. Una vez más, a Winston se le encogió el corazón. De haber podido, se habría acurrucado en la camilla. Estaba convencido de que de un momento a otro, O'Brien accionaría la palanca por puro capricho. No obstante, un instante después, O'Brien se apartó, dio un paso o dos y prosiguió con menos vehemencia. Lo primero que tienes que entender es que aquí no hay sitio para mártires. Habrás leído acerca de las persecuciones religiosas del pasado. En la Edad Media estaba la Inquisición. Fue un fracaso. Pretendía erradicar la herejía y solo sirvió para perpetuarla. Por cada hereje quemado en la pira se alzaron miles. ¿Y por qué? Porque la Inquisición mataba a sus enemigos públicamente cuando aún no se habían arrepentido. De hecho, los mataba porque no se habían arrepentido. La gente moría porque se negaba a abandonar sus creencias,
Como es natural, toda la gloria era para la víctima y toda la deshonra para el inquisidor. Luego, en el siglo XX, llegaron los llamados totalitarismos, los nazis alemanes y los comunistas rusos. Los rusos persiguieron la herejía con mayor crueldad que la Inquisición y creyeron haber aprendido de los errores del pasado. Comprendieron, en cualquier caso, que es necesario no crear mártires. Antes de someter a sus víctimas a un juicio público, procuraron destruir de manera metódica su dignidad. Los sometieron mediante la tortura y el aislamiento a convertirlos en criaturas quejosas y despreciables, dispuestas a confesar cualquier cosa, a cubrirse de oprobio, a protegerse acusándose unos a otros y a gimotear pidiendo clemencia. Y no obstante, al cabo de unos años, volvió a suceder lo mismo. Los muertos se convirtieron en mártires y su degradación cayó en el olvido. Una vez más, ¿por qué? En primer lugar, porque era evidente que las confesiones habían sido forzadas y por tanto falsas. Nosotros no cometemos ese error. Todas las confesiones que se hacen aquí son ciertas. Hacemos que lo sean. Y por encima de todo, no permitimos que los muertos se alcen contra nosotros. Así que no cuentes con que la posteridad te reivindique, Winston. Ni siquiera oirá hablar de ti. Te sacaremos sin más de la corriente histórica. Te convertiremos en gas y te disolveremos en la estratosfera. No quedará nada de ti, ni un nombre en un registro, ni un recuerdo en el cerebro de nadie. Te erradicaremos tanto del pasado como del futuro. No habrás existido. Entonces, ¿por qué tomarse la molestia de torturarme?, pensó Winston con una momentánea amargura. O'Brien se detuvo como si hubiera oído lo que pensaba Winston. Acercó el rostro, grande y feo, con los ojos apenas entornados. «Estás pensando», dijo, «que si tenemos intención de acabar contigo, nada de lo que digas o hagas posee la menor importancia. Y en tal caso, ¿para qué nos molestamos en interrogarte? ¿Verdad que lo piensas?» «Sí», respondió Winston. O'Brien esbozó una leve sonrisa. «Eres un fallo en la trama, Winston. Una mancha que hay que borrar. ¿No acabo de decirte que somos diferentes de los torturadores del pasado? No nos contentamos con una obediencia negativa, ni siquiera con la sumisión más abyecta. Cuando finalmente te rindas ante nosotros, será por propia voluntad. No destruimos a los herejes porque se resistan. Mientras lo hagan, no los destruimos. Los convertimos, conquistamos el interior de sus mentes y les reformamos. Eliminamos cualquier mal y toda ilusión que pueda haber en ellos. Los atraemos a nuestro bando, no en apariencia, sino de verdad, en cuerpo y alma. Los convertimos en uno de los nuestros antes de matarlos. Nos resulta intolerable que pueda existir un pensamiento erróneo en el mundo, por muy secreto e impotente que sea. Ni siquiera en el instante de la muerte podemos tolerar la menor desviación. En los viejos tiempos, el hereje caminaba a la hoguera siendo todavía un hereje, proclamando su herejía y regocijándose en ella. Incluso la víctima de las purgas rusas podía llevar la rebelión oculta en el interior del cráneo mientras recorría el pasillo esperando la bala. En cambio, nosotros hacemos que el cerebro sea perfecto antes de eliminarlo. El mandamiento de los antiguos despotismos era: no harás esto y lo otro. El mandamiento de los totalitarios fue: harás esto y aquello. El nuestro es: eres esto. Nadie que llega a este lugar se rebela jamás. Todos acaban limpiando su conciencia. Incluso
Esos 3 traidores miserables en cuya inocencia creíste un día, Jones, Aronson y Rutherford, al final logramos doblegarlos. Yo mismo participé en el poco a poco, gimoteando, implorando, llorando, hasta que al final no era miedo ni dolor, sino solo penitencia. Cuando acabamos con ellos, no eran más que 3 hombres vacíos. No quedaba en ellos más que pesar por lo que habían hecho, y afecto por el hermano mayor. Era conmovedor ver lo mucho que le amaban. Rogaran que los matáramos cuanto antes para poder morir con la conciencia limpia. Su voz casi se había vuelto soñadora. En su rostro seguían pintadas las exaltaciones y el entusiasmo del loco. No está fingiendo, pensó Winston. No es un hipócrita. Cree todo lo que dice. Lo que más le agobiaba era la conciencia de su inferioridad intelectual. Observaba la silueta corpulenta, pero elegante, ir de aquí para allá, entrar y salir de su campo de visión. O'Brien era mayor que él en todos los sentidos. No había nada que Winston hubiese pensado o que pudiera ocurrírsele que O'Brien no hubiese considerado y descartado hacía mucho tiempo. Su inteligencia contenía la de Winston. Pero en tal caso, ¿cómo podía ser que O'Brien estuviera loco? El loco debía de ser él, Winston. O'Brien se detuvo y le miró. Su voz se había vuelto seria de nuevo. No confíes en salvarte por más que te rindas, Winston. No perdonamos a ningún descarriado. Incluso aunque te permitiéramos vivir lo que te queda de vida natural, no podrías escapar de nosotros. Lo que ocurre aquí es para siempre. Más vale que lo entiendas de antemano. Te aplastaremos de tal modo que no habrá marcha atrás. Te ocurrirán cosas de las que no podrías recuperarte ni aunque vivieras 1000 años. No volverás a tener sentimientos humanos y normales. Estarás muerto por dentro. Serás incapaz de amar, de sentir amistad, de disfrutar de la vida, de reírte, de sentir curiosidad, valor o integridad. Estarás hueco, te estrujaremos hasta vaciarte, y luego te llenaremos de nosotros. Se detuvo y le hizo un gesto al hombre de la bata blanca. Winston reparó en que estaban colocando un enorme aparato detrás de su cabeza. O'Brien se había sentado junto a la camilla con la cara casi a la altura de la de Winston. 3000, dijo, dirigiéndose al hombre de la bata blanca. Winston gimió al notar que le pegaban 2 almohadillas ligeramente húmedas en las sienes. Intuyó que estaba a punto de sufrir un dolor distinto. O'Brien le cogió de la mano para tranquilizarle. Esta vez no te dolerá, dijo. Mírame a los ojos. En ese momento se produjo una explosión devastadora, o algo parecido, aunque Winston no tuvo la certeza de haber oído ningún ruido. Lo que sí notó fue un cegador fogonazo. No sintió dolor, solo postración. Pese a que estaba acostado cuando ocurrió, tuvo la extraña sensación de que lo habían tumbado de un empujón, como si un golpe terrible e indoloro hubiese dado con él en tierra. Algo había ocurrido también en el interior de su cabeza. A medida que fue recobrando la vista, recordó quién era y dónde se encontraba, y reconoció el rostro que le observaba. No obstante, era como si hubiese un espacio en blanco, como si le hubiesen arrancado un trozo de cerebro. No durará mucho, dijo O'Brien. Mírame a los ojos. ¿Con qué país está en guerra Oceanía? Winston pensó. Sabía lo que era Oceanía, y que él mismo era ciudadano de dicho país.
También recordaba que existían Eurasia y Esteasia, pero ignoraba con cuál de los dos estaban en guerra. De hecho, no sabía que hubiese ninguna guerra. No lo recuerdo. Oceanía está en guerra con Esteasia. ¿Lo recuerdas ahora? Sí. Siempre lo ha estado, desde los inicios del partido, desde el principio de la historia. La guerra ha seguido sin interrupción, siempre la misma. ¿Lo recuerdas? Sí. Hace 11 años, inventaste una historia sobre 3 hombres que habían sido condenados a muerte por traición. Creíste haber visto un trozo de papel que demostraba su inocencia. Dicho papel nunca existió. Lo inventaste y llegaste a creer en su existencia. Ahora recuerdas el momento en que lo inventaste. ¿Lo recuerdas? Sí. Hace un rato te mostré los dedos de la mano. Viste 5 dedos. ¿Lo recuerdas? Sí. O'Brien alzó la mano izquierda con el pulgar oculto. Aquí hay 5 dedos. ¿Los ves? Sí. Y así fue. Por un fugaz instante, antes de que cambiara la imagen en su cerebro, vio 5 dedos sin ninguna alteración. Luego, todo volvió a la normalidad y regresaron el miedo, el odio y la incertidumbre. Pero había habido un momento, ignoraba cuánto había durado, tal vez 30 segundos, de luminosa certeza, en el que las sugerencias de O'Brien habían llenado un hueco en blanco y se habían convertido en verdades absolutas, y en el que 2 y 2 podían haber sido 3 o 5 en caso necesario. Desapareció en cuanto O'Brien volvió a bajar la mano, pero aunque no pudo volver a sentirlo, sí pudo recordarlo, como quien recuerda una vivencia muy intensa en algún momento remoto de su vida, cuando era de hecho una persona distinta. ¿Ya ves?, dijo O'Brien, que es posible. Sí, dijo Winston. O'Brien se puso en pie con aire satisfecho. A su izquierda, Winston vio al hombre de la bata blanca romper una ampolla de vidrio y aspirar el contenido con el émbolo de una jeringa. O'Brien sonrió a Winston y se ajustó las gafas casi como hacía antes. ¿Recuerdas haber escrito en tu diario que daba igual que yo fuese amigo o enemigo, porque al menos era alguien capaz de entenderte y con quien podías hablar? Tenías razón. Me gusta hablar contigo. Tu inteligencia me interesa. Se parece a la mía. La única diferencia es que no estás cuerdo. Antes de dar por concluida la sesión, puedes hacerme unas preguntas, si quieres. ¿Las que quiera? Cualquier cosa. Reparó en que Winston tenía la mirada fija en el indicador. Está apagado. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Qué le habéis hecho a Julia?, preguntó Winston. O'Brien volvió a sonreír. Te traicionó, Winston. Enseguida, sin reservas. Pocas veces he visto rendirse a nadie tan rápido. Si la vieras, te costaría reconocerla. Toda su rebeldía, su engaño, su locura y la suciedad de su mente han sido erradicadas por completo. Ha sido una conversión absoluta. Un caso de manual. ¿La habéis torturado? O'Brien no respondió. La siguiente pregunta, dijo. ¿Existe el hermano mayor? Pues claro, el partido existe. El hermano mayor es la encarnación del partido. ¿Existe del mismo modo en que existo yo? Tú no existes, respondió O'Brien. Una vez más, le invadió aquel desamparo. Sabía, o podía imaginar, los argumentos que demostraban su falta de existencia, pero eran absurdos, tan solo un juego de palabras. ¿Acaso no era la propia frase «no existes» una contradicción en términos?
¿De qué servía decir una cosa así? Tembló al pensar en los argumentos demenciales e irrebatibles con que O'Brien demolería esa idea. Yo creo que existo, dijo fatigado. Soy consciente de mi identidad. Nací y moriré. Tengo brazos y piernas. Ocupo un sitio concreto en el espacio. Ningún objeto sólido puede ocupar el mismo lugar simultáneamente. ¿Existe el hermano mayor en ese mismo sentido? Eso carece de importancia. El caso es que existe. ¿Morirá algún día el hermano mayor? Pues claro que no. ¿Cómo iba a morir? Siguiente pregunta. ¿Existe la hermandad? Eso no lo sabrás nunca. Aunque decidiéramos liberarte cuando terminemos contigo y vivieras 90 años, seguirías sin saber si la respuesta es sí o no. Mientras vivas, será un enigma para ti. Winston guardó silencio. Su pecho se alzó y bajó un poco más deprisa. Aún no le había planteado la pregunta que se le había ocurrido al principio. Tenía que preguntarlo, pero era como si su lengua se resistiese a pronunciarla. El rostro de O'Brien parecía levemente divertido. Incluso sus gafas parecían brillar con ironía. Lo sabe, se dijo de pronto Winston. Sabe lo que voy a preguntarle. Pensarlo hizo que brotaran las palabras. ¿Qué hay en la habitación 101? La expresión en el rostro de O'Brien siguió imperturbable. Respondió con sequedad. Lo sabes, Winston. Todo el mundo sabe qué hay en la habitación 101. Alzó un dedo hacia el hombre de la bata blanca. Era evidente que la sesión había terminado. Una aguja penetró en el brazo de Winston. Al instante, se sumió en un profundo sueño.